Ustedes recordarán que estuvimos platicando acerca de una expresión que aparece muchas veces en la Escritura, a veces dicha directamente por el Señor, otras veces por el profeta. En el caso de Moisés se lo dice a Josué, por ejemplo, y así. ¿No es cierto? Que la expresión es todos los días de tu vida, ¿no es cierto? Todos los días de tu vida. Algo que es permanente y no que es temporal, algo que es circunstancial, algo que es esporádico, sino algo que es permanente. Y entonces es bien simple cuando uno va a la Escritura. El tema después es si uno lo asimila, si uno lo asume, si uno lo recibe de parte de Dios y uno lo pone en práctica y lo vive, porque también es lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Muchas veces, por ejemplo, lo vamos a ver después, muchas veces nosotros, no quiere decir que lo externo sea malo, ¿no? Si el Señor abre las puertas de fuente de bendición para un trabajo, es bueno, pero es externo eso. Cuando el Señor trae sanidad, así sea dentro o fuera del cuerpo, ¿no es cierto?, también es externo. Hay dos dimensiones, ¿no es cierto?, en el obrar de Dios, una que es externa y la otra que es interna. Normalmente el ser humano busca mucho más lo externo que lo interno, ¿no es cierto? Y el tema es que cuando buscamos lo externo, no es malo, es buenísimo. ¿Quién no quiere tener bendiciones exteriores, ¿no es cierto?, para el bienestar, el goce de la vida, en la salud, en la prosperidad, en las relaciones, en la economía, en lo que fuese. Es bueno, pero eso es externo. Y a veces el ser humano, o muchas gentes, o algunos, tal vez, o pocos, eso no se puede dimensionar, lo dimensiona solamente Dios, pero usted lo sabe y yo también, porque yo lo sé también en ese sentido, y tanto como usted seguramente, o no sé si usted más que yo, pero muchas veces encontramos gente y a nosotros también nos ha pasado que buscamos lo externo, ¿no es cierto? Pero el tema es cuando no tenemos la capacidad por distintos motivos personales, ¿no es cierto?, de la confesión delante de Dios para buscar lo interno. Lo interno es decir, que el Señor esté actuando, ¿no es cierto?, todos los días de mi vida para que cambie mi conducta, mi forma, mi justicia, mi honradez, mi decencia, mi forma de hablar, mi diligencia, mi responsabilidad, mi obediencia. Eso es lo interno, no es lo externo. Después, por ejemplo, en Cantares, que yo se lo voy a mostrar, seguramente pudo haberse dado cuenta, ¿no? Cantares no es fácil. Hoy me voy a traer mi Midrash Ramá, yo me baso en ese, muchas veces, le voy a decir por qué en Cantares, me baso en ese. Y cuando usted lee Cantares, así lo lea muy bien en una versión española, muchas veces no se sabe si está hablando uno u otro, ¿no? Y gramaticalmente es cierto, a veces no se sabe si está hablando uno u otro, si es un diálogo o es un monólogo de alguien, o es alguien que está hablando del otro. Y por ahí en eso a veces es pasajes largos que habla uno o que se refiere a uno, y otras veces se alterna muy estrechamente el pasaje y habla uno y habla otro, ¿no es cierto? Y entonces ahí en Cantares se ve bien, en Cantares en otros pasajes, tengo anotado docenas de pasajes de eso, donde la mujer, la amada, ¿no es cierto?, ve que el amado va a meter su mano por la ventanilla, dice, ¿no es cierto? Y ella no lo deja, por eso le pasa algo malo después si usted lo ve, ¿no es cierto? Ahí está, una cosa es que el Señor opere en lo externo y otra cosa es en lo interno, cuando el amado dice va a pasar su mano, ese a veces no es tan fácil darse cuenta cuando uno lo lee, ¿sí? Eso es bueno, entonces yo me baso en el Midrash para saber quién habla y quién no habla ahí, porque si lo lee en español o en hebreo, es gramaticalmente usted lo entiende, pero después dice quién es el que habla, ¿no? Porque a veces el su de ella o el su de él o el sujeto no se ve bien claro. Y entonces, de hecho que es maravilloso, pero a veces no se ve bien claro. Y entonces ahí la mujer ve que el amado viene y que pasa, ¿no es cierto? Pero ella ya estaba acostada y bueno, ¿me entiende? Entonces, eso es porque cuando uno lee, por ejemplo, en el Talmud, creo que en el Tratado de Shabbat, pero tanto en el Midrash Rabbah, en el Talmud, etc., aparece que la relación del Eterno, de Dios con su pueblo, ¿no es cierto? Incluso ahí en el Talmud los rabinos consideraban que cada vez que se hablaba de Salomón, ¿no es cierto?, cada vez que usted veía la palabra Salomón ahí es Dios, ¿no es cierto? Es la simbología, el amado con su amada, el rey con la doncella, Dios con su pueblo, ¿no es cierto? De hecho que en el Talmud también aparece así, los mira allí, uno va viendo.
Pero para que veamos, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando todo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice, en la casa del Señor moraré por largos días, pero eso es aparte, dice, ciertamente, ¿no es cierto?, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Claro, pero el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, tanto sea lo que yo dejo como consecuencia del actuar de Dios en mi vida, y el bien y la misericordia que el Señor delega, por eso dice las misericordias, ¿no es cierto?, dadas a David, las misericordias fieles a David, en tanto y en cuanto usted y yo y todo el mundo hayamos dejado que el Señor actúe de una forma externa, interna. Lo externo es maravilloso, ¿sí? Pero lo interno muchas veces nosotros no lo vemos tan grandilocuentemente como lo externo. Por ejemplo, una persona que ha sido sanada, bueno, usted ve los testimonios en todos lados, una persona que no tenía nada y ahora tiene 5 restaurantes, y a veces dicen ese tipo de cosas. Bueno, un ejemplo, ¿no? Eso cobra una gran notoriedad, una tremenda publicidad, y antes no tenía nada y ahora tengo tal cosa, y antes, ¿me entiende? Es muy visible, muy tangible, se palpa eso. Pero de repente una persona que antes era mentiroso y ahora no miente, nunca hay un testimonio de eso. Pero en la Biblia usted va a ver que lo aparece, porque lo vamos a ver seguramente hoy también, ¿no? Usted va a ver cuando dice el obrar de la mano de Dios y el problema cuando metemos la mano nosotros. ¿Me entiende? ¿Usted por qué piensa que le dijo a Pedro velar y orar? O se lo dijo a todos, pero lo agarró a Pedro. Porque sabía que Pedro iba a ser una piedra de tropiezo para el plan de Dios, porque le iba a cortar la oreja al otro. ¿Me entiende? Por eso le dijo, usted va a ver el pasaje, con cuidado va a ver cómo es la cosa. El tema es que Dios quiere meter su mano, pero Pedro mete la mano con la espada, ¿sí? ¿Para cómo le corta la oreja? ¿Qué significa eso? Eso lo hacemos nosotros también. Le impidió el oír al otro. Eso es lo que es un ejemplo. ¿Entiende? Entonces, cuando uno ve la Escritura, ¿no es cierto?, ve todos los días de mi vida, y si usted lo relaciona, esos pasajes con la mano del Señor, cuando el Señor mete mano y cuando metemos nosotros, hay estragos directamente. Directamente hay estragos. Por eso, el andar, el caminar, el transitar en las sendas del Señor no es imposible, es maravilloso, pero no es fácil, es difícil. ¿Me está siguiendo? No es fácil. Ahora se lo voy a ir mostrando poco a poco. Entonces habíamos leído el Salmo 23, y creo que solamente es en ese sentido. Después vimos lo que era las misericordias dadas al pueblo, a la persona, al hombre, como son las misericordias. Y usted lo puede leer y después estudiarlo, ¿sí? Pero uno tiene que aprenderlo. Vuelvo a decir, lo externo no es malo, es maravilloso. Pero tiene que ir de alguna manera de la mano. No puede ser privado uno de lo interno. Uno puede ser mentiroso y recibir sanidad, eso seguro. Uno puede ser un destructor de congregaciones y tener una fortuna de parte, pero eso no significa que la persona sea salva y que tenga un caminar adecuado en el camino del Señor, ¿me entiende? Entonces está lo externo y lo interno. Entonces a veces uno lo ve de otra manera, ¿no? Pero bueno, fíjese, nosotros dijimos el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero si usted leyó el Salmo, como dice, el bien y la misericordia me seguirán, siempre y cuando, lo de arriba, que Él iba a confortar el alma. Acuérdense que la palabra confortar, hay varias palabras para eso. En ese caso era Yú, ¿no es cierto?, que va a volver el alma, va a traer el alma, ¿no es cierto?, cuando la persona tiene que ser hecha de nuevo. La persona va a tener el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, siempre y cuando yo esté en los delicados pastos y en agua de reposo. Si yo no estoy en delicados pastos, que es en la palabra de Dios verdadera, y el agua de reposo, que habla de la palabra y del Espíritu, entonces yo no voy a poder transitar con el bien y la misericordia todos los días de mi vida, porque voy a hablar de lo externo y no de lo interno, ¿sí? De repente las personas dicen, bueno, lo cual es correcto, ¿no?
si es de Dios. Dice, bueno, tenemos un templo gigantesco, ¿cuánto estábamos? En un lugar de 4x4, tenemos un lugar para 20.000 personas. Maravilloso. Eso tampoco significa que todo eso, ¿no es cierto?, haya sido de parte de Dios en el sentido de que todo, ¿no es cierto?, lo que habita en eso es correcto. Porque también el templo de Jerusalén se destruyó. Y el templo de Jerusalén era el lugar más sagrado del mundo. Acuérdese cuando la Escritura dice, ¿no es cierto?, el cielo es la gloria, es mi gloria y la tierra estrado de mis pies. Es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y entonces cuando uno lee la Escritura y lo ve en la Escritura, ¿no es cierto?, el mundo está en un plano determinado. Pues dejamos hasta el mundo nada más, no vayamos más abajo del inframundo, pero bueno, pongamos el mundo. El lugar más alto después de eso es Israel, el lugar más alto, y eso está, es Jerusalén, y el lugar más alto es el templo, y el lugar más alto es el lugar santo, y el lugar más alto es la Kodashim, el lugar santísimo, ¿sí? Y después ya viene el trono de su gloria. Y entonces, por eso la Biblia dice ascender y descender. Estoy en el templo, descendió a Jerusalén. Estoy en Jerusalén, desciendo a Israel. Estoy en Israel, desciendo a las naciones. Por eso se desciende y se asciende, ¿sí? Y entonces, y el templo era eso. Era el lugar, ¿no?, previo al trono de la gloria de Dios. Y sin embargo, quedó destruido. Entonces, el hecho de ver grandes lugares y grandes cosas no quiere decir que sea malo, que un lugar chico es mejor que uno grande. No, a lo mejor el lugar chico es peor que uno grande, ¿no es cierto?, por las personas que habitan. ¿Sí? Pero vamos a pensar en este sentido, que es correcto. Un lugar grande no significa, ¿no es cierto?, que todo lo que habita ahí es el reino de Dios. Y el Señor lo sabe. Y nosotros creo que también. Fíjese, por ejemplo, en Deuteronomio, ahora sí, porque rápidamente, no sé si rápidamente, le voy a mostrar algo. En Deuteronomio capítulo 12. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Adonai, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Es decir, estamos hablando de todos los días, ¿no es cierto? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, en tanto y en cuanto tenga la restauración de mi alma, los delicados pastos, el agua de reposo, y el Señor me esté guiando, porque eso es lo que está diciendo, ahora es mi pastor, ¿sí? Y acá dice otra vez todos los días. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Adonai, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Es decir, usted va a decir, ¿cuáles son los estatutos? Empecemos, si quiere, por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, más todos los otros mandamientos, preceptos, estatutos, es cierto, hay algunos de los 613, si quieren ver, dejémoslo de 613, más los rabínicos y todo eso. Hay muchos que no se pueden cumplir porque son exclusivos para celebrar en la tierra de Israel conforme a toda la estructura del templo, a la estructura agrícola, ganadera, etc. Pero muchísimos de los mandamientos sí se pueden cumplir, ¿no? De hecho, que en los libros judíos tenemos eso. Estos mandamientos son exclusivos. Por ejemplo, dice, yo cuando, en un sentido espiritual sí, pero de repente ha habido gente aquí que me dice así, ¿usted cumple los 613? No, porque yo no puedo lo de la menstruación porque no soy mujer. Y me está siguiendo un ejemplo. ¿Y usted cumple los 613? No, porque no soy el sumo sacerdote. ¿Usted cumple los 613 preceptos? No, porque yo no soy un cuatita, no puedo llevar el arca. ¿Me está siguiendo? Entonces,
Todo este tipo de cosas uno las tiene que entender. Por eso hablar, por eso le digo, en una simpleza como esa, usted sabe cuántas veces, en vez de que meta la mano Dios, la metemos nosotros, decimos cualquier cosa de la palabra de Dios y no podemos enseñar ni aconsejar porque no tenemos, digamos, ni siquiera en la lectura a veces adecuada de la palabra. ¿Me entiendes? Pero entonces uno tiene que ver la posibilidad de estudiar, de aprender paso a paso y ir aprendiendo. ¿Sí? Dice, no se preocupe hermano, el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Pero ¿y usted cuándo es pastoreado? ¿Cuándo estudia la palabra? ¿Cuándo ve el agua de reposo? ¿Qué agua de reposo si estamos todo el día con un estrés que estamos en un salto? No conocemos reposo, ni siquiera hasta un reposo terrenal adecuado que tenemos que tener. ¿Me entienden? Bueno, entonces acá dice que la Escritura, que los estatutos y decretos que el Señor dio y los que podamos cumplir, ¿no es cierto? Obviamente, empecemos por los que podemos cumplir, los que no sabemos, no lo sabemos, pero tenemos que ir aprendiendo. En la tierra que te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra. Es decir, los mandamientos, los estatutos, los preceptos, todos son para que los cumplamos todos los días. En este caso, cuando se refiere a la tierra, se refiere a la tierra de Israel. Correcto, esa expresión es a la tierra de Israel. Pero después el pueblo judío apareció por todas partes del mundo y seguía cumpliendo los mandamientos porque es una enseñanza universal. Y aparte para el pueblo judío. De hecho, que muchas ceremonias del templo, ¿sí?, las hacemos en oraciones. Y usted no se da cuenta, pero las hacemos en los cánticos que hacemos aquí. ¿Ok? A veces usted no se da cuenta porque yo se los he enseñado eso, ¿sí? Por ejemplo, el meter mano, ¿sabes cuál es meter mano dentro del judaísmo? Porque yo lo hice desde que tenía uso de razón, que obviamente me acuerdo, hasta no sé si tenía 12 años, a los 13 lo hicimos más. Por ejemplo, en Yom Kippur, el día del perdón, se sacrifica un animal para la redención del pueblo de Israel, colectiva e individual. Y dentro del pueblo judío, incluso aquí en México, yo lo he visto y la gente mucho se regocija y lo ve por internet, que esto, aquello, el otro, y no corresponde hacer la capará. Entonces nosotros comprábamos la gallina, la dejábamos atar en el patio y todo el mundo lo hace. Es que nace y se fardita, ¿ok? Muchos ya no lo hacen eso. Pero una gran cantidad, sí, aquí se hace, por ejemplo, en varias comunidades de México. Entonces, se toma la gallina, viene un asistente, el Hassan o alguno que por supuesto, hay que darle su ofrendita, por supuesto, de algo tiene que vivir, es lógico. Y entonces venía, iba a recorrer la casa de la persona judía, estábamos ahí, nosotros éramos chiquitos, venía, bueno, oraba, estábamos ahí, agarraba la gallina que habíamos comprado, que la teníamos ahí en el patio, ¿no es cierto? Le cortaba, aquí haciendo la sequita, la levantaba, la sangre caía y orábamos para que fuésemos redimidos por Dios a través de esa sangre. Y eso no está en la Biblia. Es decir, Dios da un mandamiento y nosotros metemos mano con otro mandamiento para suplir algo que no se puede cumplir porque Dios mismo previó que se iba a destruir el templo. ¿Me está siguiendo? Y entonces en nuestra colectividad después ya lo fuimos dejando de hacer, pero yo lo hacía. Bueno, mi papá lo hacía porque yo era chiquito. Yo me acuerdo, de los 6 años me acuerdo clarito. Entonces, mi hermana tiene un año más que yo, estábamos tomaditos de las manos ahí, ¿no es cierto? Y veíamos, nos daba lástima, porque comprábamos la gallina y jugábamos con ella en el patio y después veía que la mataban. Si no éramos chiquitos, caía la sangre y nuestras lágrimas, yo me acuerdo de eso, en serio. Claro, porque uno se dice, está bien, usted va a decir, bueno, usted no come pollo, sí, bueno, pero más allá de eso, y la situación esa, y usted me dice, bueno, pero en el templo también se sacrificaban los animales, correcto, correctísimo. Eso por un lado, ¿me está siguiendo? Pero hacer ese sustituto, ¿saben por qué se hace eso? Porque no se comprende la palabra de Dios. Como no comprendo lo que pasa, lo sustituyo porque no entiendo que Dios me da un mandamiento. ¿Y cómo hago la expiación de mis pecados? Si no hay sumo sacerdote, no hay templo, no hay altar, no hay animal, el cordero, ¿no? Un ejemplo. Dios, como el Señor quiere meter mano adentro y la metemos nosotros. Cuando nosotros vemos a Pedro cortándole la oreja, hacer eso también es cortar la oreja.
Porque si enseñamos eso a otro, eso es parte de la cultura, y todo lo que es cultura y tradición judía no quiere decir que siempre esté, ¿no es cierto?, avalado y respaldado por lo que es la palabra del Señor. Un ejemplo. Dice, bueno, no usarás amuleto. Y nosotros como judíos teníamos, ¿no es cierto? No es amuleto, bueno, en definitiva, teníamos un colgante aquí con una bolsita de tela, con clavo de olor, una piedrita ruda, menta y ajo y qué sé yo. Y lo usábamos desde que tengo uso de razón hasta, no sé, 11, 10 años, ya ni me acuerdo. ¿Me entienden? Entonces, el ser humano parece que necesita eso externo, ¿no? Pero no se alcanza a vislumbrar, a ver lo interno. Y entonces los estatutos que el Señor dio, lo dio, ¿no es cierto?, a medida que vamos aprendiendo y cumpliendo. A veces no sabemos, lo aprendemos, ¿sí? Y lo que hicimos mal, lo revertimos. Y Moisés recibió todos los mandamientos de la boca propia del Creador para entregárselos al pueblo. Mire, de repente no vamos a tener a lo mejor a nuestros padres, a nuestras madres para que nos den un consejo, ni vamos a tener a lo mejor por los padres porque no están, y los amigos porque o no existen o desaparecen, sí, y ya no tenemos el sabio consejero al lado nuestro, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque dice todos los días de vuestra vida, todos los días. La gente dice, yo quiero la misericordia de Dios que me alcance todos los días de mi vida, pero los mandamientos todos los días no. Claro, porque no es fácil, no es fácil. Por ejemplo, como le digo, a mucha gente le gusta lo externo. Y lo externo no es que hay cosas externas que vienen de parte de Dios, claro que sí. Pero hay cosas externas como la capará, que vienen de parte de meter la mano el hombre, sustituyendo lo que es la palabra de Dios. Y en el judaísmo existe, en el cristianismo, me imagino que no se me ocurre ninguna hora, tal vez no, cosas externas, y en el catolicismo tal vez no, otras cosas externas, ¿no? Todo aquello que llama la atención. Bueno, primero al pueblo de Israel, luego a todo el mundo. Pero tanto para el pueblo judío, en el Israel o fuera de Israel, se tiene que cumplir lo que se deba cumplir. Nadie, obviamente, si usted no es levita, no va a cumplir lo de los levitas. ¿Sí? Si usted no tiene, por ejemplo, hay mandamientos que hablan de los esclavos. Usted no tiene esclavos, en su casa no tiene ninguno, ¿no? De la familia, no tenemos como esclavo a la familia directamente. Claro, no, es cierto. Pero si usted no tiene esclavos, no puede hacer la redención de los esclavos. Bueno, no, ¿me entiende? Por eso cuando dice yo cumplo todos los mandamientos, en un sentido espiritual le damos ese valor y entendemos lo que es la liberación de un esclavo y entendemos lo que es el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Eso se entiende, ¿sí? Y otros más, que tienen un valor espiritual, todos tienen un valor espiritual, claro que sí. Pero volviendo, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Pero entonces, si el bien y la misericordia, yo quiero que el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida, los estatutos y mandamientos que el Señor nos dio son todos los días de nuestra vida. Porque nosotros agarramos lo bueno, pero lo otro que representa un sacrificio no nos conviene mucho. Y fíjese, por ejemplo, ¿no? En Deuteronomio, ahí mismo, en Deuteronomio 11, para irnos lejos, 11, 18, 20, le voy a leer, déjeme ver. Once, 18, 20. Ok, dice, por tanto, no lo vamos a analizar, pero voy a mostrar una cosa que en el judaísmo se hace. Y con esto el judaísmo le puedo hablar, no sé, 10 sábados más o menos, por lo que dice aquí. Por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Lo que estamos hablando del capítulo 12 posterior, ¿sí? Pero en el 11, 18, 20 dice, por tanto pondréis, atiéndame después, le voy a decir para que usted vea, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como una señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las escribirás en los postes de tu casa y en tus
puertas. Los mandamientos dice que deben ser constantes, ¿no es cierto?, en su obedecer. Fíjese lo que dice, bien, te lo voy a decir porque lo tengo acá marcado, si no era más difícil verlo, visualizarlo rápido. Dice que la palabra de Dios hay que ponerla. Una vez vimos cómo se pone la palabra de Dios, ¿no? Es muy difícil ponerla, no es difícil, ¿no? Cuando el sacerdote iba a hacer la bendición sacerdotal, ¿no? Dice que tenía que poner la bendición y que tenía que encender, ¿no es cierto?, el candelabro, ¿de acuerdo usted? Dice, entonces tenía que levantar su mano y cuando enciendas el candelabro, no dice cuando enciendas, en hebreo no dice, dice cuando eleves la mano, cuando eleves, ¿no es cierto?, la luz. En hebreo no dice cuando enciendas la lámpara, dice cuando eleves la luz. Porque encender enciende cualquiera, eso es lo que hablan los midrashim, pero elevar no. Elevar la luz no la eleva cualquiera. Es la persona que, sea cualquiera, ¿no es cierto?, cualquier creyente, pero que sea una persona de una estatura espiritual, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner, informar puede informar cualquiera, pero formar no. ¿Me entiende? Esa es la palabra. Por eso dice, cuando eleve, bueno, ¿cuál es el sacerdote que dice cuando enciendas la lámpara, que sea hacia adelante? Eso, yo me imagino que mucha gente tal vez en el cristianismo, en el judaísmo no entiende. ¿Cómo? Hacia adelante, pero la llama va para arriba, no va para adelante. Un ejemplo, ¿no? ¿Me entiende? Dice pero en hebreo no dice así, dice cuando eleves la llama. ¿Sí? Por eso es encender, enciende, porque yo cuando enciende, yo se lo mostré eso, usted enciende una vela o una lámpara, si usted con aceite, los turcos usaban mucho el aceite también. Entonces usted enciende, vio que de repente se va la llamita. Y entonces usted tiene que tener la mano un buen tiempito para elevar. Por eso es cuando eleve la llama. Encender y disparar lo hace todo el mundo eso. Incluso hasta congregacionalmente. En serio. Hasta congregacionalmente pasa eso. Por eso dice, cuando eleven la llama, ¿no es cierto?, que sea hacia adelante. Enciende cualquiera, pero elevar no. Por eso eso viene un poquitito después, en la misma hojita está. Pero primero dice, y pondrán esa bendición, ¿no es cierto?, sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré, dice. Dice, la palabra de Dios dice hay que ponerla, atarla, enseñarla, hablarla y escribirla. Lo estoy leyendo del versículo 18 a 20. Poner, atar, enseñar, hablar y escribirla. ¿Sí? Bien. ¿Dónde? En el corazón, en el alma, en la mano, en los ojos, en las sienes. Cuando andes, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes, en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y que a quiénes? A los hijos, en tu casa y en el camino, en todo tiempo. Es decir, miren, ¿me estás siguiendo? Te digo cómo se vive en el judaísmo: poner, atar, enseñar, hablar y escribir. En el corazón, en el alma, en la mano, en los ojos, en las sienes, caminando, acostándose, levantándose, en los postes y en tus puertas. A quien, a tus hijos, no solamente al hijo de uno, porque puede ser de uno o adoptivo, por ejemplo, pero puede ser de uno adoptivo o el pueblo de Israel. Acá la palabra hijo acepta esa universalidad. Los hijos se refieren también al pueblo de Israel. Si esto lo tomamos universalmente, se está refiriendo a los hijos como pueblo de Israel, por ejemplo, ¿no? Aunque parezca mentira, en hebreo es así. Por eso se habla en la Biblia de los hijos de Israel y los hijos de Israel y los hijos de Israel. Entonces acá puede ser una persona que le enseña a su hijo, ¿sí?, o que es en general a una persona que lo necesita. En el Nuevo Pacto también, cuando se habla de niños, incluso dejar que los niños vengan hacia mí, ¿no es cierto?, no necesariamente es un chico, en primera instancia sí, pero si uno entiende bien el pasaje, también es una persona que puede ser un niño espiritual. ¿Me está siguiendo? Pues se lo voy a mostrar. Entonces, la otra era, bueno, como le dije así, a los hijos en la casa y en el camino, ¿sí? Esto nos muestra la permanencia y la plenitud de la palabra de Dios. Mire, no nos podemos escapar. Le voy a decir por qué. Porque usted me dice, bueno, no puedo enseñar, sí, pero puede escuchar. Usted, todos tenemos cuerpo, alma, ¿no es cierto? Todos nos acostamos, todos nos levantamos, todos caminamos, todos podemos, bueno, por lo menos tenemos ojos, ¿no es cierto? Tenemos corazón, tenemos sienes, cuando te sientes en tu casa, ¿no es cierto? ¿Sí?
Cuando te sientes, todos nos sentamos en esta casa, todos caminamos, todos tenemos alma, todos tenemos corazón, todos tenemos ojos. Es decir, no hay forma de escaparse de conocer la palabra de Dios y de cumplir la palabra de Dios. Por eso dice estatutos y decretos. Por un lado tenemos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me siguen todos los días de mi vida el bien y la misericordia, siempre y cuando me ajuste a lo que me está enseñando el Salmo 23. Porque si yo no acepto la vara y el callado del pastor del Salmo 23, ¿no es cierto?, entonces mucho el bien y la misericordia no me va a seguir. Porque si yo no me sujeto a estos mandamientos, que son aquellos que debemos cumplir todos los días de nuestra vida, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando me siento, cuando estoy por el camino, ¿no es cierto?, la tengo en el poste de mi casa, en los frontales, en mi brazo, etc. Entonces, a veces buscamos lo externo, buscamos ver, no es malo, ver grandes maravillas que el Señor puede hacer. Pero cuando hablamos de lo que habla todos los días de nuestra vida, empezamos por cómo es el bien y la misericordia que me siguen, siempre y cuando soy como oveja del pastor. Y los estatutos y decretos y mandamientos, aunque acá menciona dos nada más, dos palabras refiriéndose a la palabra de Dios, ¿no es cierto? La tenemos que poner la palabra, ¿no? Es una forma de expresar enseñanza. Atarla, enseñarla, hablarla y escribirla. En el corazón, en el alma, en la mano, en los ojos, cuando me siento, cuando camino, cuando me acuesto, cuando me levanto. Miren, ponerse los tefilines es bueno. Tener la mesuzá es bueno. Tener la kippá es bueno. Tener el talit es bueno. Pero yo me puedo poner, ¿no es cierto?, el tefilín y decir, bueno, ¿no es cierto?, la palabra en mi brazo, que es la acción, la palabra en mi frente, que es el pensar, ¿no es cierto?, conforme a esa palabra de Dios, que es muy similar a cuando dice en Romanos, ¿no es cierto?, revestidos, ¿no es cierto?, vestidos, dice, no vayan en borracheras, en orgías, en estudiar, y mostrar cada palabra en griego lo que es esa. No vayan en todas las cosas terrenales y mundanas, sino vístanse del Mesías Yeshua, ¿no? Dice, ¿cómo me he visto? Es fácil. En primera instancia, cuando uno lee el pasaje, uno lo entiende rápido. El tema que a veces ni nos damos cuenta. Dice, vístanse del Mesías Yeshua. Pero si usted lee distintos pasajes, la vida de Yeshua fue una vida sacrificial. Y si ¿se acuerdan cuando dice que el Señor se viste, la luz es la vestimenta del Señor? Ya cuando dice Salmo 104. Yo me tengo que vestir del Señor, me tengo que vestir con la luz del Señor ahí. Pero no nos damos cuenta ni aunque lo leamos 1000 veces. Vístanse del Mesías Yeshua, bueno, vístanse de sacrificio. ¿Me están siguiendo? Entonces, vístanse que me pongo la túnica del Señor, ya me imagino la túnica, me tengo que vestir como él con la túnica y caminar como vestía un judío. No, vístanse de sacrificio. ¿Me están siguiendo? Vístanse de sacrificio. Pero nosotros no lo alcanzamos a ver eso. Porque aún también se nos ha enseñado eso. Miren, fíjense la concepción incluso que tiene mucha gente cristiana, los que son proclives hacia el pueblo judío y los que son la contra del pueblo judío. Pero estoy hablando de gente cristiana. Tanto uno como otro que habla del pueblo judío. La lana, el dinero. Porque ven lo externo. Porque ven lo externo. Cuando una persona quiere ser judía mesiánica, lo que hace es se viste como un judío y le pone una lupa porque lo aumenta. A veces lo entiende, lo aumenta. Si el judío usa un chichi así, el judío mesiánico lo usa así. Claro. Le pone un zoom directamente. Porque ven lo externo. Y se transmite lo externo, pero no lo interno. ¿Me está siguiendo? Por eso a veces metemos mano nosotros. Y no dejamos. Yo me doy cuenta cuando leo los pasajes, digo, hay cosas que son tal vez un poco más difíciles. Hay cosas que son extremadamente difíciles por lo simple que son. ¿Sí? Por lo simple que son,
como que tenemos un velo en el ojo para entenderlo, ¿sí? Como que tenemos ese velo en el ojo. Bien. Entonces, los estatutos son para siempre. Mire, usted dice, bueno, pero no los podemos cumplir. Sí, porque usted tiene alma, acá dice alma. Usted se acuesta todos los días, bueno, entonces lo puede cumplir. Usted se levanta, lo puede cumplir. Usted alguna vez camina, también lo puede cumplir. Es decir, siempre tenemos un motivo, una circunstancia donde poner en práctica los mandamientos que la Biblia dice. Pero a veces nosotros eso no lo vemos, ¿no? En Deuteronomio 14, traté de agarrar estos así porque si no... 14, 23. Dice, bueno, voy a leer el vestido. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Adonai tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Adonai tu Dios todos los días. Es decir, ¿cómo aprendo a temer? Es la palabra yará. La palabra yará es temer, reverenciar, honrar. Por eso muchas Biblias, es correcta la apreciación en la traducción, varias Biblias, algunas, pues yo tengo varias versiones, traducen temor reverencial. La palabra yará, cuando se tiene que introducir en un concepto como no se puede traducir en una sola palabra bien para traducir el concepto hebreo. Acá dice temer, como uno se sabe lo que entendemos, pero a fuerza de ser sincero y en honor a la verdad, la palabra yará acá está mal traducida, porque la palabra yará es tener miedo también, tener miedo de miedo, me asusto, tengo miedo, ¿ok? Pero también significa el temor reverencial, aquello que impone ese temor incluso de miedo, pero que es reverencial, con la dosis de reverencial, por la magnitud que representa el Señor. ¿Me está siguiendo? Entonces, lo grandioso que representa el Señor me impone respeto, obediencia, también me impone en mí la honra, eso, pero también el temor de ver algo que está fuera totalmente de mi alcance, en ese sentido. Entonces, dice, para que aprendas a tener temor reverencial a Adonai tu Dios todos los días, para que yo aprenda ese temor, que implica el respeto, la honra y la reverencia, porque eso es lo que significa yará, tengo que diezmar. Es decir, la honra a Dios y el temor reverencial, y el otro pasaje habla de la ofrenda también, ¿no es cierto? Ofrenda y diezmo. Son cosas, no es un mandamiento humano, no es dado por Moisés, es un mandamiento de Dios dado a Moisés para transmitirlo. ¿Me está siguiendo? Entonces, todos los días de mi vida quiero el bien y la misericordia, ¿sí? Pero todos los días de mi vida se me hace difícil cumplir los mandamientos. Mucho más todos los días de mi vida diezmar. ¿Me está siguiendo? Por eso en la Escritura, a veces nosotros, en líneas generales, muchos de nosotros tal vez, ustedes no, yo tampoco, sí, y otros más, otros menos, como que recortamos conforme a aquello que nos va conviniendo a nosotros. ¿Me está siguiendo? Entonces, los mandamientos ya sabemos, ¿no es cierto?, que ahí cuando dice todo eso, el judaísmo a cada palabra poner, enseñar, esto le da un historial terrible, hermosísimo. Cuando te sientes esto, aquello, el otro también, y usted va a ver los midrashim, ¿qué significa sentarse?, ¿no es cierto? Porque bueno, cuando me siento que sentarme, un ejemplo, cuando camino, que caminando, ¿a quién se lo enseño? Bueno, ¿cómo voy a enseñar si no sé? Bueno, aprenda, ¿no? Y si no, claro, tiene que seguir, me está siguiendo, aprendiendo. Y aquí dice, ¿no es cierto?, que el temor al Señor, la reverencia al Señor, la honra al Señor, la palabra es la misma. Y si pone temor reverencial y lo entiende mejor, maravilloso. Yo pienso que es una palabra precisa en la traducción. Ese temor reverencial a Dios lo aprendo dando. Bien. Y en otro pasaje habla de ofrendar. Entonces ya eso, se da cuenta cómo cuando leemos todos los días, dice el Señor te va a bendecir todos los días. Y bueno, pero también diezman todos los días.
Claro, todos los días significa vuestra existencia, no todo el día, ¿sí? Todos los días, pero es vuestra existencia. Un ejemplo. ¿Me está siguiendo? Bueno, eso para que usted vea. Es maravilloso a veces lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y esto no es de índole terrenal, ¿no? Es índole celestial. Vamos a ir a otro pasaje, estamos tomando nota de todos los días, ¿no? Yo se los nombré otro día, pero lo vamos a ver. En el libro de Josué capítulo 1, por ejemplo. Josué capítulo 1, ¿sí? Voy a leer 2 o 3 cositas de aquí y después le voy a mostrar algo. Esto que le dice a Josué, voy a leer el 1.5 primero. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo te los mostré el otro día y se los dije. Esta expresión, ¿no es cierto?, que voy a estar contigo siempre, fue una expresión que en Génesis 28 la encontramos en Jacob, en Deuteronomio 31, yo me las anoté aquí si no me las olvido. En Deuteronomio, hay otras más, yo me anoté, no sé, 4 o 5 más. En Génesis 28 15 habla de Jacob, ¿no es cierto?, dice estar contigo. En Deuteronomio 31, 1:8 es Moisés que le dice a Josué eso. En Jueces 6:16 se lo dice a Gedeón, voy a estar contigo. Claro, pero usted acuérdese, por ejemplo, tomo Gedeón, por decir, o puedo tomar vosotros, ¿no? Porque uno ha aprendido en este sentido, gracias a Dios. Entonces a Gedeón le dice, bueno, voy a estar contigo, pero también le dice, saca los hilos de la casa de tu padre. Y dice que el Espíritu de Dios, aquí no dice Ruach Jacob, dice Ruach Elohim, y el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, pero si usted lee vino unos versos después de que él sacó los ídolos de la casa de su padre. ¿Me está siguiendo? Entonces, vuelvo a decir, en Génesis 28:15 le dice, bueno, voy a estar contigo, Jacob. Moisés le dice, Adonai va a estar contigo, Josué, en Deuteronomio 31. En Jueces 6 pasa lo mismo, ¿no? Esa misma expresión aparece en Isaías 41 y 43. Lo tomé mal nota, cuando esa palabra que iba a estar se refiere ya colectivamente con todos los exiliados del pueblo de Israel, ¿no? Y en Primera de Crónicas 28:20 es maravilloso cuando David le dice a Salomón, Dios va a estar contigo, Salomón, ¿no? Entonces todos queremos, dice el Señor esté contigo, porque se lo dijo a Jacob, que me lo diga a mí, se lo dijo a Gedeón, que me lo diga a mí, se lo dijo a Salomón, que me lo diga a mí, se lo dijo a José, se lo dijo a Moisés, que me lo diga a mí. El tema es que en todos los pasajes encierran un gran sacrificio, compromiso y en algunos casos grandes peligros que iban a aparecer. Y situaciones familiares terribles que iban a pasar, como el caso de Jacob y otro, ¿no? Pero voy a estar contigo. Cuando le dice, no temas descender, dice, no temas descender a Egipto, porque no temas descender a Egipto, porque yo haré de ti allí una gran nación. Yo descenderé contigo y también te haré volver. Ahora, de hecho, que Dios le está diciendo, tú vas a un lugar sacrificial, pero ahí vas a ser forjado. Por eso cuando sales le dice, sales del horno de Egipto, pero formado. Y usted dice, pero ¿por qué es así? Porque Dios es soberano. Bueno, ¿de dónde vienen las pruebas de Job? Las terribles pruebas de Job, ¿de Satanás o de Dios? De Dios. Porque le dijo a Satán, bueno, nosotros tenemos Satanás, Satán significa acusar, dice, el Satán, ¿no es cierto? Satán estaba delante de Dios allí, y ese es el acusador. Y Dios lo mira a Satán y le dice, ¿viste mi gran siervo, Job? Hombre perfecto, intachable, íntegro. No viene de Satán, viene de Dios. Y le dice, perfecto, tú quieres probarlo, sí, pero no, tienes un límite. Usted se piensa que Satanás hace lo que quiere, aquí no. Puede hacer lo que quiera hasta cierto punto. Si Satanás hiciera lo que quisiera, no estaba ni el mundo, ¿no? Ni usted, ni yo, ni nadie, ¿no? Parece cruel porque tenemos una concepción distinta, ¿no?, de las cosas. Pero es el Señor que está hablando con el acusador que está allí, ¿no es cierto? Y Él le dice, entonces, ¿por qué le dice?
Satán le dice, sí, pero él te reverencia por todo lo que tú le das, le dice. Sácale lo que tiene a ver si te sigue reverenciando. La vida, esa es la vida, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos, está todo hermoso. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no es cierto? Eso cuando las cosas van bien. Pero como le decía el otro día, cuando nos enfermamos, cuando hay enfermedades muy graves en el esposo, la esposa, madre, hijo, lo que sea, cuando hay problemas familiares, cuando hay desapariciones de familias y de amigos, cuando el dinero no alcanza y pasan los años y no podemos levantar cabeza y prosperar, ¿no es cierto? Bueno, algunos le dicen, no, usted no nació para eso, usted está tan mal. Puede ocurrir que pueden pasar muchas cosas en la vida, ¿sí? Pero tenemos que ver lo que está diciendo la palabra. No, a veces un consejo, una cosa muy bien dicha, ¿no es cierto? Un buen deseo, y que a veces está en la Biblia, pero que todo tiene su tiempo. De repente ya después, Jacob ni se hubiera imaginado que se tenía que ir a Egipto. Jacob no se hubiera imaginado. Dice, pero no temas, yo voy a estar contigo, le dice. Sí, pero me mandas al matadero, yo voy a estar contigo. Y José también. José le pasaba una cosa y dice, y José lo vende, ¿no es cierto? Lo ultrajan y lo venden, y Adonai estaba con él. Lo llevan de esclavo y Adonai estaba con él. Lo meten en la cárcel y Adonai estaba con él. Pero ¿cómo? Alguno dice, no puede ser. Sí, está así. Porque cuando la cosa está bien, Adonai es mi pastor. Pero cuando estoy en la cárcel, también Adonai es mi pastor. Por eso Pedro, Pablo, Silas estaban en tribulaciones y cantaban, ¿no es cierto? A veces estaba en tribulación, no tenía muchas ganas de cantar en mi casa. Yo con todos los problemas que pasamos, con tantos trámites y todo. Y uno se da cuenta que a veces no llegamos a una estatura espiritual de los siervos de Dios que nos muestra aquí, ¿no es cierto? Nosotros, mucha gente, yo he escuchado y tengo libros también, y algunos no son tan malos, ¿no? Ni los mensajes también de los pastores son malos, no, obviamente que no. Pero de repente le dicen a la gente colectivamente, usted como hijo de Dios va a recibir el doble como Job. Ese masaje está hermoso, pero no se puede verter hacia la gente en general, porque usted no pasó lo de Job. ¿Me entiende? Ni remotamente a lo mejor pasamos lo de Job. A lo mejor dice usted, bueno, para mí sí, es cierto, su sufrimiento a lo mejor es tan grande y el mío como lo de Job. Pero cuando yo miro lo de Job, realmente es una tortura directamente. Una vez le mostré lo que tenía. Desde enfermedades físicas a mentales, espirituales y un montón de cosas. O por lo menos tentaciones, lanzazos espirituales, ¿no? Porque espiritualmente es discutible si realmente se puede decir así. Y no lo quiero decir porque no creo que sea tan así. Entonces, le dice, voy a leer, ¿me está siguiendo? En esos versículos, Isaías 41:10, 43:5 de Isaías, donde se lo dice, voy a estar con los exiliados, ¿no? De Babilonia, esa otra palabra ahí. Primera de Crónica 28:20, David a Salomón, lo mismo que aquí. Pueden cambiar las palabras en hebreo, pero la traducción es la misma en hebreo, ¿sí? Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie me va a poder hacer frente. Pero ¿qué características tengo? ¿No? Tenía ciertas características, pero después, por más características que tuviese, le dice, se presenta el ángel y dice, no vas a pelear tú, sino el ángel del Señor. Yo voy a pelear. Me está siguiendo por más características de devoción que tuviese, de hecho que las tenía. De hecho, yo estuve leyendo mucho, tengo libros que me orientan bastante en el libro de Josué, y varias historias en ese sentido, bíblicas. Y ahí me di cuenta de cómo Josué tuvo que enfrentar ciertas situaciones, ¿no es cierto?, para ser nombrado como fue el común. Por tal o cual motivo. Hoy de repente, no sé, aparece una persona que puede ser elocuente, que puede ser también el otro, y ya parece que tienes el pastor de una congregación, en una congregación, lo leemos 3 libritos y ya formamos esto, aquello, lo otro. Y dice como Josué, no, si usted estudia los lineamientos de la vida de Josué, o sigue, por ejemplo, algo que me gusta mucho, la vida de Eliseo, ¿no es cierto? Yo tengo 2 o 3 libros muy buenos que no se consiguen ya, ¿no es cierto? Donde va paso a paso, desentrañando, hasta lo más recóndito que uno se da cuenta cuando lee de la vida de Eliseo. Por eso llegó a lo que llegó en el camino del Señor.
¿Me entiende? Entonces voy a leer esto rápido y después le muestro algo. Miren. Aconteció después de la muerte de Moisés, Josué 1, siervo de Adonai, Moisés siervo de Adonai, que Adonai habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dice, en hebreo dice así: yo te lo entregué, pero no lo tenía, pero ya te lo entregué, ahora tienes que tomarlo. Pero ¿entiende? Es una cosa maravillosa, pero también uno en ese momento tiene que esforzarse. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esto ni remotamente lo tiene hoy Israel. Yo creo que tendrá el 20% de esto exagerando. ¿Por qué esto no lo tiene? No lo tiene hasta que no se cumpla el tiempo final de la redención. ¿Sabe por qué? Esto es como que estos dulces que nos puede dar el Señor para ver vislumbrar la profecía en su cumplimiento. Si Israel tuviese toda la tierra hoy, nos olvidamos de Dios. Y Dios no lo va a permitir eso. No, la tierra va a tener cuando venga el Señor aquí. Esto es el prolegómeno. Está psicológico. Por eso le dice ¿a quién le dice los 300? A Gedeón, ¿sí? Se formó un ejército de entrada con 32.000 y quería ser el más grande. Y le dice, no vas a pelear con este ejército, porque si pelean y ganan, ¿no es cierto?, va a decir, Israel, mi mano me salvó. Es decir, me van a robar la gloria. Por lo tanto, te desmantelo el ejército y vas a pelear con lo que yo te diga. Maravilloso. Porque Dios no puede permitir eso, que la gente le robe la gloria. Hoy se la estamos robando, en la sinagoga, en la congregación, en el judeo-mesianismo. Y todos le robamos la gloria a Dios. Por eso es que a veces las cosas en serio, le robamos la gloria a Dios. Si usted se fija en la Biblia, cuando pasan milagros, dice, el Señor tal cosa, porque el Señor Dios les proveerá. Bueno, ¿saben cómo hacemos nosotros? Eso, hermano, es porque los hermanos oraron. ¿O no se hace así? ¿O no se hace? Claro que se hace. Se le roba la gloria a Dios. No lo queremos hacer, pero nos gusta esa dosis de humanismo, ¿no? Que somos nosotros. ¿Está siguiendo? Bueno. Y entonces dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero la cosa es, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juró a sus padres que la daría a Israel. Solamente, otra vez, esfuérzate y sé muy valiente. Por supuesto que estudiar qué es lo que significa en todo el contexto bíblico, pero no podemos dar cuenta igual. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, lo que vimos antes, que mi siervo Moisés te mandó. Porque si no haces conforme a la ley, donde uno tiene que recibir para esforzarse y fortalecerse, si no haces, porque le dice, nadie te va a poder hacer frente. Dice, pero le dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La gente dice, bueno, incluso en las congregaciones, hermano, usted va a ser prosperado. Pero no, pero ese hermano al que dice, usted va a ser prosperado, trabaja con honradez. Si es empleador, le roba, lo hace trabajar como una vez que no le paga lo que le corresponde, ni siquiera le da un premio por lo que fuese, ¿me entiende? Y si es empleado, de alguna manera, no sé, le roba a su empleador. ¿Me está siguiendo? Hay muchas formas de ver cómo se cumple la palabra de Dios. Entonces dice, un segundo más para leer esto. Para que sea prosperar todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la gente a veces salimos engañados, dice, hermano, todo lo que pise, yo conocía en Argentina gente que decía, todo lo que pise la planta de tus pies, pisaban un carro, este para la congregación, iban a un terreno, este para la congregación, pero ¿dónde está? ¿Y su honradez cómo anda? Claro. Una cosa es la externa y la otra es la interna. ¿Me está siguiendo?
Eso es lo que a veces nosotros vemos, y es fácil. Yo si quisiera hacer también y poner en práctica eso lo hago, pero reniego de eso, porque estaría contra los principios que yo sé de la Biblia. ¿Me está siguiendo? Entonces, este señor, a Josué, dice: nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. ¿Por qué eso se lo dice? Por eso le digo, es muy fácil a veces cuando decimos a la gente: mira, acá dice todos los días de su vida el Señor tal cosa. Pero eso es tomar el pasaje y aislarlo. ¿Sí? Entonces, vemos el ropaje nada más, pero no vemos lo otro. Ese es Deuteronomio. Déjeme ver si es este, y si no, yo buscaré rápido. Deuteronomio 31. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho: no pasarás este Jordán. Adonai tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a todas las naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, se lo dice Israel, como Adonai ha dicho. Y hará Adonai con ellos como hizo con Sehón y con Og. Eso lo tenemos en un salmo cuando lo cantamos. Reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará a Adonai delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Son dos palabras distintas, acá temer y temáis, que es la palabra yaré, que es la palabra que yo le decía, y el otro es la palabra araz, que también se utiliza para tener miedo. Acá sí son dos palabras distintas. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Adonai tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a sus padres que la daría, y tú se la harás heredar. Y Adonai va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Eso es lo que le dice Moisés a Josué. Ya le dice: está todo preparado, tú tienes que hacer esto, aquello y cumplir todo lo que la ley te manda. Por eso aparece en Josué ese cumplimiento. Y aquí otra vez le dice: el Señor va a estar contigo y no te va a desamparar, pero va a estar contigo. Son palabras que aparecen en muchos pasajes de los siervos de Dios. Y esos reciben beneficios, claro que reciben beneficios. Grandes beneficios en cuanto a muchas cosas, por así decirlo. Pero la dosis de esfuerzo y de sacrificio y de negación que tenían ellos era tremenda. Por eso a veces cuando leemos libros o escuchamos mensajes que van con palabras al voleo, ¿no es cierto?, sobre todo el mundo, uno lo tiene que meditar y saber si es para uno. Por ejemplo, acá dice: este libro no se apartará de día ni de noche, ¿no es cierto? Pero si usted lee a lo mejor la Biblia una vez por semana, ¿me entiende? Y entonces no quiere decir que porque leamos las 24 horas vamos a ser mejores, pero tal vez sería mejor más que menos, ¿no? Es así. Entonces a veces, y yo también a veces, ¿qué te digo? A veces cuando uno está mal, yo también, cuando tuve estar enfermo, bastante enfermo, agarraba todos los pasajes que sé con los judíos sefarditas y me hacía los acrósticos con los salmos, ya no sabía qué hacer, ¿no es cierto? Y digo: bueno, está bien, algunas cosas, Señor, no las cumplo, pero por lo menos apiádate de las otras para mí. Claro, es cierto, yo cuando uno está en la desesperación, claro, cuando uno estuve mal, claro, de repente pasaban los días y no me curaba, y ya había hasta la cortinita y en la unidad norteamericana, a ver si me ve más. En serio, ya uno sabe que es cierto, hermano, cuando uno está mal hace un montón de cosas. ¿No? Bueno, mira un poco más de cerca, que no es así. Así es. Créanme, cuando uno está mal, sé lo que fuese, ¿no es cierto? Y lo cual está bien de alguna manera, pero ahí uno repara, porque yo leía los salmos y veía los salmos que dice: el Señor te va a sanar de aquello, y después seguía leyendo: uy, pero esto es para mí, porque venía algo que me está siguiendo que esto no lo cumplo. Y no agarré, no, aquello, no, digo: bueno, esto está bien. Pero lo otro me está siguiendo. Es decir, Dios tiene grandes misericordias, realmente grandes misericordias. ¿Sí? Entonces le dice, déjeme ver,
Josué, que yo le decía el otro día, yo me anoté varios de estos, ¿no? Pero no lo vamos a leer. Josué tenía muchas cosas en contra delante de él, como para sucumbir delante del desánimo que le traía a nosotros. Porque cuando Josué ve el entorno que tenía, Moisés, que en un momento flaquea y sabe lo que pasó Josué cuando golpea la roca y no le habla a la roca, sabe de la murmuración de Miriam y la murmuración de Aarón, sabe del becerro de oro y sabe que Aarón no murió en ese momento que tenía que haber muerto. Aarón tenía que haber muerto también en el becerro de oro y no murió. Y Josué veía todo eso, claro que lo veía. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando Josué ve que Miriam y Aarón murmuran contra Moisés, porque dice, ¿por qué siempre tiene que ser él? ¿No es cierto? También tenían la experiencia de Coré, Datán y Abirán, eso les correspondía el liderazgo. Pero no habían oído la voz de Dios cuando Moisés llama. Solamente van los levitas. Después, cuando ven que los otros son levantados, estos también querían ser levantados, pero ya era por el prestigio y el orgullo. Queremos serlos, también nos corresponde. Y son tragados por la tierra. Y Josué está viendo que los líderes como él, porque Josué era Coré, Datán y Abirán, eran líderes, por eso van. Claro que eran los líderes así como estaba Josué. ¿Sí? Y entonces ven que eso los traga la tierra, ¿sí? Ve que, por ejemplo, Moisés no entra a la tierra prometida porque dice, no me santificaste, era difícil lo que te pedí. Claro que es difícil lo que le pidió Dios a Moisés. Yo también hubiera golpeado la roca, eso les puedo asegurar. Es más fácil golpear algo para que se rompa la roca y por lo menos salga algo, ¿no? Que hablarle, cuando cualquiera se aventura a eso. ¿Me está siguiendo? Y entonces ve la murmuración de Miriam, la lepra de Miriam, ve la muerte de Miriam, que tampoco entra a la tierra. Aarón tampoco iba a ser el líder, ¿no es cierto? Entonces le voy a mostrar algo. Claro que tenía muchas razones para quedarse atrás Josué y decir, no, aquí el liderazgo se ha corrompido, de alguna manera, no sé si, bueno, la palabra corromper, ha decaído, ha estado en flaqueza, ¿sí? Y Dios me fue mostrando como a todos lo fue sacando del medio. Entonces Josué dice, en la primera de cambio me toca a mí. Claro que sí. Y entonces en Números, hay muchos de estos, ¿no? Si uno lee Números 3, y déjeme ver si es lo que busqué. Sí, Números 13, verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Y entonces Josué va con Caleb, ¿no es cierto?, y con otros 10. Pero miren lo que pasa, lo digo rápidamente para que vean. Cuando vienen todos, que eran todos los mismos oficiales que estaban con David, eran todos líderes de tribu, que eran todos los oficiales. Y entonces, cuando vuelven ven que los 10 desalientan al pueblo. Pero se acuerdan que les dije que a lo mejor estaba el padre de Josué si vivía, y estarían los tíos, estarían parientes, ¿no es cierto? Y todos forman parte de aquellos que dicen, bueno, ahora nos vamos al desierto y voy a ver morir a todos mis parientes por desobediencia. No es fácil estar en esa situación. No es fácil no estar en esa situación donde ve que van sucumbiendo todos los demás, porque se va manteniendo solo, bueno, junto con Caleb, ¿no es cierto? Y entonces toda la congregación da grito y dio voces, ¿no? Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron, murmuraron otra vez, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, etc. En el verso 5 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de la congregación de los hijos de Israel, ¿sí? Y Josué, estoy en número 14, ¿sí? Y Josué hijo de Nun, verso 6, y Caleb hijo de Jefoné,
que eran de los que habían reconocido en la tierra, rompieron su vestido. Están todos tirados en el piso. Aarón, Moisés, bueno, acá no dice que Josué y Caleb estén tirados en el piso, pero ando parecido, ¿no es cierto? Rompen sus vestidos y hablaron a la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Adonai se agradara de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Adonai, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros las comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Adonai, no temáis. Entonces toda la multitud trató de apedrearlo. Pero imagínense, toda la multitud, estaban los líderes, que eran aquellos, ¿no es cierto?, que habían salido junto con Josué, que habían comido que habían celebrado y comido el Pesaj, ¿sí?, que habían sido redimidos. Y entonces, yo redimido lo pedí a usted. Mire cómo es, la sangre del Cordero me libera de la esclavitud de Egipto, somos todos hijos del mismo Padre, tenemos el mismo Dios, como dice la Escritura, y cuando no me gusta algo que me dice, me quiero volver a Egipto, quiero matar a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb y a quien venga. Eso es la historia del pueblo de Israel. Por eso Pablo decía, nosotros tenemos una grande enseñanza con la historia. Y entonces, no quiero hacerle la gran historia, pero le voy a mostrar algo. Mire lo que dice en el verso 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, los 12, ¿no? Pero los 10 en este caso, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, lo que me da el Señor lo desacredito delante de los demás. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de la plaga delante de Adonai. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y entonces, Josué ve lo que pasó con todos los siervos que yo les dije, ¿no es cierto? Ve lo que estaba pasando, el descrédito de todos los compañeros de él, tirando por tierra la palabra que Josué sabía que venía de parte de Dios. Entonces la tiraban por tierra, lo humillaban, lo desacreditaban, lo daban por mentiroso. Y en ese momento uno quiere decir, no, mentiroso, nada, ¿no? ¿Me entiende? Y sin embargo, en ese momento, en vez de hacer eso, ¿qué hace? Se arrancan las vestiduras y dice, no, la tierra que Dios nos dio es buena. Y entonces vamos a animarnos, vamos a esforzarnos, ¿no? Pero vio como los 10 que se rebelaron murieron por una plaga. Y usted sigue los lineamientos de la historia del pueblo de Israel y ve cómo la gente va cayendo, desde la salida de Egipto hasta aquí, por ejemplo, ni hablar después a lo largo de los profetas, ¿no? En el verso José 4:14, ¿no?, para no entenderme, dice: en aquel día Adonai engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. En definitiva, yo les había mostrado la vez pasada también algo que no tenía notado. Este hombre que se esfuerza, pero que también tiene que enfrentar situaciones adversas del vituperio. Imagínense, ¿qué estarían diciendo? La tierra es mala. Yo, Josué y Caleb, estamos aquí, bueno, estos son unos mentirosos. ¿Se acuerdan? A Micaías lo golpearon en la cara. Micaías, un profeta de Dios, lo golpearon, no recuerdo si decía el nombre de otro profeta, el profeta, uno de los 400 profetas de acá, ¿no es cierto? Lo abofetea delante de todo el mundo. Y a Jeremías lo insultan y a todos los insultan. El siervo de Dios siempre el que participa de esto, ¿no? Por eso Yeshua decía, eso no lo vemos, ¿no? Yeshua decía, nosotros queremos lo externo, no con lo malo, pero Yeshua dice, bueno, tienen que negarse a ustedes mismos, ¿no? Dice, Señor, quiero seguirte, bueno, vende todo lo que tienes, ¿no es cierto? Señor, quiero seguirte, mira que aquí hay que calcular como cuando se construye una torre, cuando se va al frente del ejército. El que va a la frente de la guerra sabe los recursos que tiene y toma recaudo. Si tú me vas a seguir, toma recaudo de lo que significa seguir al Señor, ¿no? Por eso la palabra Abed, ¿no es cierto?, en el caso del griego también, pero cuando nosotros decimos siervo, ¿no es cierto?, el siervo de Dios, Moisés es siervo de Dios, se usa mucho, en la Biblia aparece, y en el judaísmo se usa mucho la palabra, es esclavo, el que está sometido a alguien.
Por eso se hablaba de atarse al yugo del Señor, atarse al yugo del reino, atarse al yugo de los mandamientos. Hay un rabino, ¿se acuerdan que se decía? El yugo de Adonai es una canción para mí. Y para nosotros es un esfuerzo. Claro, un esfuerzo, cumplir, permanecer, ser constantes, perseverar todos los días de tu vida, cuando te sientes, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y bueno, es cierto, pero por eso a veces vemos lo externo nosotros y a veces sí se nos complica un poco la vida. Entonces le mostraba, decía esto, yo me había anotado 4 casos, 5, 6. El otro día lo dije de memoria, ahora bueno, no quiero hacer memoria. En Génesis 6 usted va a encontrar que Noé se queda solito. Él se queda solo. Josué en definitiva se queda solo. Se quedó con Caleb, pero se queda solo. Él ve cómo va muriendo todo. Ve morir desde Coreda hasta Navidad. Ve morir un montón en la plaga. Bueno, después va a ver un montón morir en plaga. Ve morir a los 10 compañeros de él. Ve morir a todo el mundo. ¿Sí? En el desierto murió su familia. Josué no estaría solo, pero tendría ciertos familiares. Los ve morir. Los ve morir. Todos los redimidos. Hay una sola vez que yo leí, sola vez, eso lo encontré una sola vez en toda mi vida. Creo que es la única vez por lo menos que aparece hasta donde yo tengo referencia. No está en la Biblia eso, ¿no? Pero en todo lo que yo he leído, que tengo referencia, una cosa leerla, otra tener referencia, los rabinos, no me acuerdo en qué midrash dicen que la generación, es la única vez que aparece que un rabino diga eso, que los rabinos digan eso, los antiguos, no los antiguos, que la generación que salió de Egipto, y que las que salió de Egipto, no los que nacieron después, los que salieron de Egipto, salvo Josué y Caleb y José, ¿no? Que entró, todos murieron y perdieron la salvación. Es la única vez que aparece que dice que perdieron la salvación. Es la única vez que yo vi un midrash que dijera que se perdía la salvación. Y todos los que murieron allí salieron de Egipto, ¿no es cierto? Los que salieron, nacieron allí no, los que salieron de Egipto, salvo José y Caleb, perdieron la salvación. Bueno, después de Moisés es muy difícil. La cosa es muy difícil. Pero, ¿me está siguiendo? Entonces, pero que los rabinos digan eso es porque tomaron eso como muy grave. Y no se aprendió mucho después en Israel todo este tipo de cosas. Bien. Ya le voy concluyendo, pero de todas maneras, esto lo dejo para el futuro, pero les voy a mostrar. Me está siguiendo, ¿no? Voy a estar todos los días de tu vida, pero le dijo Josué, pero ¿qué tal de el cumplimiento de la palabra de Dios en ti? ¿Qué tal tu esfuerzo? ¿Qué tal no apartarte de la palabra de Dios y de ponerla por obra? Esa es la realidad. En primera de Samuel, no son los únicos casos. Yo tomo esto porque, por tomar ciertos pasajes que me parecen, y algunos que, bueno, los que no he tomado también los conocen perfectamente usted y maravillosamente bien. En primera de Samuel, capítulo 6, capítulo 6, déjeme ver un segundo, capítulo 6, capítulo 7, en el capítulo 6 dice que el arca de Adonai estaba en tierra de los filisteos 7 meses, ¿ok? Como el arca de Adonai trajo consecuencias negativas al pueblo de Israel, terribles, al pueblo de los filisteos, miren, el arca está representando esa presencia del Señor. Según cómo se lleva la presencia del Señor, uno recibe la bendición o recibe el castigo. Elí tenía 2 hijos, ¿no es cierto? Entonces, los hijos estaban en un estado de corrupción, pero tenían que ir a la guerra y le correspondía, como hijo del sumo sacerdote Elí, bien dije Elí, tenían que llevar el arca. Y lo llevan bien, porque lo están llevando, ¿sí? El arca. Pero resulta que muere, ¿no es cierto? Porque no se puede llevar el arca del Señor en el estado de corrupción que vivía. ¿Sí? Y Elí, cuando se entera de eso, se cae para atrás, se rompe la nuca. Antes había nacido un hijo de uno de los hijos de él que se murió ahí cuando iba rumbo a la guerra, y le pone ahí Icabod, ¿no es cierto?, sin gloria. El hijo de uno de los nietos de Elí, el nieto de Elí
¿no es cierto?, hijo de uno de sus hijos, llamado Icabod, que significa sin gloria. Entonces, llevar el arca es maravilloso, se llevaba en estado de corrupción es muerte. Y entonces, el arca fue llevada mucho tiempo por los filisteos y le empieza a traer unos tumores terribles, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, lo llevan. Capítulo 7, para hacer la historia corta. Vinieron los de Kiriat Yearim es en hebreo, ¿no es cierto? Y llevaron el arca, que significa ciudad, bueno, ciudad de la abundancia, incluso se llama la abundancia del bien, pero ciudad de la vegetación, de la estepa, eso es lo que significa Kiriat Yearim, tiene ese sentido, bueno, aquí. Pero dice, y llevaron el arca de Adonai y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Adonai. Okay. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yearim, pasaron muchos días, 20 años. Miren todo lo que pasa. Por eso David va a decir, miren que nosotros de la época de Saúl no tenemos ni idea del arca. ¿Me entienden? Una cosa que era donde se posaba la presencia del Señor, ¿no es cierto? Y cuando estaba en el tabernáculo, aparecía en la nube, entraba el sumo sacerdote, y Moisés entraba y salía adelante. Esto no tenían la más remota idea, pero así también la tenemos nosotros a veces. Remota idea de lo que es la palabra del Señor en este sentido, ¿no? Pasaron 20 años y después pasaron mucho más tiempo hasta que la llevó David. Y toda la casa de Israel la aventaba en pos del arca. ¿Okay? Entonces habló Samuel a toda la casa de Israel y dicen, lo digo rápidamente, que quiten todos los dioses que había en Israel. Estaba lleno de dioses, el pueblo de Israel adoraba a dioses porque no tenía el arca. O sea, miren, cuando no se le abre la puerta, cuando entra la mano del Señor, como se acuerda que entró, se acuerda que la mano en Cantares, el amado mete la mano para pasar, y entonces la tsunamita le dice, la amada le dice, ¿no es cierto?, que no le abre, ¿no es cierto? Entonces, el amado se va. Cuando nosotros no le abrimos al Señor para que meta la mano adentro y metemos la nuestra, cuando evitamos eso, inmediatamente abrimos la puerta de la casa del enemigo. Entonces, después la amada dice, bueno, está bien, voy a abrirle. Y cuando le abre no estaba. Y sigue caminando y la agarran los guardas de la ciudad y la golpean, la muelen a palo. O le abrimos la puerta a la mano del Señor, o nos agarra la mano del enemigo. Y eso está hasta en Cantares. Y a veces, ¿me está siguiendo o no? ¿Y me siguen o no? ¿Sí? Y no lo vemos. No lo vemos. No hay que decir, si le abro o no le abro, no. El hecho de no abrir implica abrir la puerta del enemigo. No es no abrirle y quedar en el stand-by o quedarme en el medio de algo. Aquí no hay en el medio de algo, ¿me estás diciendo? No hay en el medio. O es una cosa u otra. Dice, bueno, pero no le abrí, no es que quiero estar, no, pero el hecho de no abrir implica abrir la otra. Automático, eso está hasta en Cantares. Entonces que nosotros Cantares a veces lo leemos de otra manera, ¿no es cierto? Y leemos cuán hermosos son tus amores, que el aceite, que el vino, que la mierda, que el otro. Y lo vamos por ese lado, pero no captamos el global del pasaje. Bueno. Y entonces dice, y en el verso 3, y os librará, si hacen todo eso, os librará de la mano de los filisteos. En el verso 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no deje de clamar, hay que leer lo demás, no, bueno, pero no deje de clamar por nosotros a Adonai nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Samuel actúa más o menos, también un juez, pero es distinto a Gedeón. Gedeón, ¿no es cierto?, es con la espada, también con la espada del Señor, pero es con la espada, pero después sucumbe, pero por otras cosas, y sus hijos no eran deseables tampoco. Todos los hijos de los grandes siervos no eran deseables, ¿no? Mire, ¿por qué piensa que Dios a Moisés le dio a Josué y no llamó a Gersón o al otro hijo, se me fue el nombre? Porque los hijos de Moisés no tenían el valor espiritual que tenía Josué. Por eso, porque en realidad tenía que haber sido el hijo de Moisés. ¿Me
¿Me está siguiendo? Pero cuando uno sigue la vida de Josué, vio que yo sigo un poquitito la vida de Josué. Lo ponen a Josué por una razón especial. Porque en realidad no le Moisés tuvo un gran valor allí, porque Moisés hubiera querido que hubiera sido yo Moisés. No, yo quiero que uno de mis hijos me herede para que se proyecte el nombre de la descendencia y del linaje de los que salimos de Egipto hacia la salvación y en la tierra prometida. O usted como padre no hubiera querido eso con su hijo. Y dice, no, tus hijos ni entran, no entran tus hijos. ¿Me entiende? Un ejemplo. Por eso aparece nuestro amigo Josué. Y Gedeón fue con la espada, Sansón fue con la fuerza, pero también sucumbe. Y entonces, Josué dice acá, los filisteos eran un aguijón en la carne, era una lanza en el costado del pueblo de Israel, terrorista permanentemente. Por eso la tribu de Dan, que estaba en el centro oeste, se tuvo que ir al norte directamente, porque eran muy belicosos los filisteos, muy belicosos permanentemente, y se tienen que ir al norte. ¿Me está siguiendo? Y entonces, y Samuel actúa distinto a todos los demás jueces. Le dice, quiten los ídolos de la casa, quiten los ídolos de Israel, ¿no es cierto? Y el Señor no nos va a molestar, Él no va a permitir que los filisteos nos molesten. Pero tenemos que quitarlos, dejar de adorar ídolos. Actúa distinto, ni con la espada ni con la fuerza. Vamos a orar, sacamos los ídolos y vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver la mano de Dios. Si usted supiese todas las cosas que aparecen con la mano de Dios y cómo, de hecho que lo puede saber porque lee a lo mejor más la Biblia que yo. Y entonces dice, verso 10, por la mitad, mas Adonai tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpah, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpah y Sen y le puso por nombre Eben-Haezer. Por acá dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. En realidad, acá dice Ebenezer, como tiene usted, pero en el hebreo es Eben, piedra, Haezer, ¿no? Significa la piedra de ayuda, eso es lo que significa. Literalmente significa. Se utiliza como hasta aquí nos ayudó el Señor, pero en realidad significa la piedra de ayuda. Eso es lo que significa, porque el Señor es la roca. Ok, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Adonai estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Aquí vemos que todos los días de Samuel, la mano, ahora ya va a venir la próxima, la mano. ¿Qué significa la mano? La mano aparece en un montón de lados, pero hay que desentrañar un poco. La mano de Adonai estuvo, ¿no es cierto?, contra los filisteos todos los días de la vida de Samuel. Es decir, algunos dicen, mira, así como la mano del Señor estuvo contra el enemigo todos los días de la vida de Samuel, va a estar contra su enemigo todos los días de su vida. El tema es, ¿qué actitud tenemos nosotros así como la de Samuel? Porque Samuel era un hombre que oraba y velaba, ¿no es cierto? Y buscaba quitar todo lo malo, no solamente del entorno de él, sino de todo Israel. Dice, no tenemos el arca, bueno, quiten, ¿no es cierto? Después vamos a ver dónde aparece la mano del Señor en este sentido, ¿no? Quiten todos los ídolos. Y acá, a mí siempre me llamó, después le voy a mostrar todo esto porque, ¿sabes? Dice, cuando dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Adonai, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, ¿no es cierto? Y preparad vuestro corazón. ¿Okay? Y en otro pasaje va a hablar de otros ídolos. Israel estaba absolutamente lleno de ídolos. El pueblo de Israel adoraba ídolos. Hoy podemos, tal vez, tener... Le voy a leer algo aquí por aquí, para que vayamos concluyendo. Dice, hoy podemos tener un montón de cosas que pueden ser ídolos, cosas que nos apartan, cosas que nos pueden apartar de las cosas del Señor, pero las cosas cotidianas, de las cosas más cotidianas. Cuando Pablo le va a decir, vístanse del Señor, ya le voy a mostrar cada palabra en griego lo que significa ahí. Aléjense de estas maledicencias, de borracheras, de orgías, aquello del otro, ¿no? Y usted ve que tienen otros significados también esas palabras, ¿no? De lo que significaba, de andar en la vida que como un saltimbanqui de aquí para allá, viviendo como sea, ¿me entiende? Pero estaba hablando de los creyentes también. Estaba hablando de los creyentes.
Entonces, bueno, a veces que uno dice, pues yo no hago esto, sí, pero a veces hacemos otras cosas. Por ejemplo, la falta de, hasta congregacionalmente y familiarmente y para con Dios, la obediencia, la responsabilidad, el compromiso, la fidelidad, todo ese tipo de cosas hacen al creyente, Por ejemplo, a mí me ha llamado gente incluso que no viene un tiempo y se siguen reuniendo, no porque usted no viene. Eso es una falta de respeto, preguntar, ¿se siguen reuniendo? ¿Va a haber reunión? ¿Cómo me pregunta si va a haber reunión una persona que no viene 5 semanas? Pero me han hecho estas últimas semanas. Entonces yo no le contesto. Yo trato de, créame que eso lo manejo bien, trato de salir por otro... créame que sabe. No le contesto. Dice, entonces, como nos faltan 2 meses y me dicen si nos estamos reuniendo. Un ejemplo, ya es una falta a veces de ética, de probidad, de honestidad. ¿Me entiende? Y entonces no tenemos oro, pero tenemos eso. ¿Me está siguiendo? Y uno lo ve. Puede pasar aquí, puede pasar en otro lado, pero nos pasa. ¿No es cierto? Entonces, por eso nosotros a veces decimos, leemos la Escritura y decimos, todos los días de vuestra vida, que hay cosas bien interesantes cuando aparecen, bueno, esto yo lo escuché muchas veces a lo largo de mi vida, no sé si muchas veces, pero varias veces, cuando nosotros enseñamos y decimos, bueno, no se preocupe hermano y hermana, así como Dios le hizo a Samuel y a Israel contra los filisteos, la mano de Dios va a estar contra sus enemigos para que usted se levante, ¿sí? Pero ¿qué tal su vida y la mía? ¿No es cierto? Va a recibir como Job, pero ¿qué tal cómo acepto, ¿no es cierto?, mi vida delante del Señor? Como que si me pasa tal cosa, Adonai es mi pastor, ¿sí? Si todo sale en contra, ya entro a dudar. ¿Me está siguiendo? Entonces, uno a veces tiene que, miren, en el camino del Señor vamos a pasar muchas situaciones, tanto buenas, tanto que no son tan buenas, ¿sí? Tendemos a siempre echarle la culpa al Señor, pero en la Escritura todo lo que hemos leído, todo tiene un antecedente y un consecuente. Todo tiene un principio y un fin. El fin es consecuencia de esta trayectoria. Le dice a Josué, dice, el Señor va a estar contigo, solamente pon la palabra de Dios por obra. Pero tú no estás conmigo. Cumple. ¿Me estás siguiendo? Por eso, ya la próxima, vamos a hablar de varias cosas, donde está todo, mucho. Usted sabe la cantidad de personajes que vieron la mano del Señor y algunas que, bueno, que son medias terribles también. No sé si tan terribles, pero hay que pasarla, ¿no es cierto? Y la mano del Señor y la mano del Señor. La mano del Señor estuvo contra el enemigo, en tanto y en cuanto saca los ídolos. Los ídolos no es solamente el busto, el mono, como dicen aquí, este tipo de cosas. Son otro tipo de cosas, ¿no? Todo aquello que me hace poner a mí la mano en lugar que sea la mano del Señor. Es la realidad. Hay muchas cosas donde aparece que la mano, que el ser humano, ¿no es cierto?, pone la mano en lugar de la mano del Señor. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Lucas y varios pasajes dicen, le traían a los niños para que ahí significa también otras cosas, niños, para que les sanara, ¿no es cierto?, a la gente, y sanar, imponía su mano y lo sanaba, ¿no es cierto? Y hay un pasaje más adelante donde dice que le traían a los niños para que Yeshua le pusiese las manos y los discípulos echaban a la gente y los reprendía. Es decir, hay una actitud humana, hay algo pensante humano, hay algo que meter la mano humana, hay algo que habla de religiosidad y de justicia propia, que yo quiero hacer algo y estoy perjudicando la obra del Señor. Y traían a los niños para que los bendijera, ¿sí? Y los reprendían porque estaban molestando, estaban estorbando. Es decir, meto la mano yo y le arruino la bendición a otro. Por eso la Biblia dice, niéguese a sí mismo. Es difícil. El ser humano tiende
¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, mire, cuando yo tengo que estudiar, te dije 20 veces, me dicen, estudiar guitarra clásica, no es por nada malo, pero yo soñaba con que me aplaudiera, yo era jovencito, teníamos jovencitos, 14, 15 años, 13, bueno. Entonces estudiaba guitarra clásica y yo veía a otros compañeros al grande, íbamos a conciertos, tanto con gente argentina como gente extranjera, y miraba, digo, ¿y cuándo me aplaudirán a mí? Yo ya ¿me entiendes? Digo, oh, yo quiero que me aplaudan, ¿no? Y yo veía cuando saludaba a los concertistas nacionales. Digo, ¿cuándo lo haré yo? ¿Me entiendes? Claro, yo estudiaba y quería ir al lago, ¿me entiendes? Y eso es humano, pero no solamente en eso, en las cosas del Señor también. Tendemos al orgullo personal, ¿no es cierto?, a querer acaparar la atención de todo el mundo, acaparar la atención de unos en detrimento de otro, ¿me entiende? Ese tipo de cosas, lo que trae una falta de solvencia